Y en esta mañana quiero hablarles de una familia que se encuentra poco en la Escritura. Hay que escarbar mucho para encontrar las verdades. Pero alguien dijo que lo poco viene en frasco pequeño, ¿no? Lo mejor viene en frasco pequeño. Y realmente me encanta la vida de estos padres, porque realmente fueron de tanta bendición para su hijo, que realmente fue un hijo que Dios usó grandemente. Y Jesús habló mucho de él. Y ese hijo realmente dio a un pueblo, pero tuvo algo que no tuvo ningún profeta, ningún varón de Dios: hablar cara a cara con Dios. Y él pudo hacer muchas cosas, como lo vamos a ver después más adelante, porque sus padres influenciaron mucho. Tendría que ponerle un título a este: es una familia que influye o que impacta a sus hijos. Pero ¿cómo? Eso es lo que me gusta siempre, cuando voy viendo un pasaje o una historia, algo, decir: Señor, hable en mi corazón y mi mente para decir cómo. Porque eso es lo que yo quiero, el cómo. ¿Cómo puedo ser de un impacto y de influenciar bien a mi familia? ¿Cómo puedo hacer eso? Y realmente viendo a esta familia, realmente no se encuentra en los pasajes la mención de los nombres de ellos. Ni en Hebreos dice los padres. En Éxodo dice papá y mamá que se casaron, 2 personas. Hay que escarbarlo, así que vamos a abrir en Éxodo capítulo 2. Vamos a ver a estos padres. Y yo oraba en mi corazón diciendo: Señor, esto pueda ser también para mi vida, y que yo quiero ser como estos padres. Y no solamente porque tú dirás: soy joven y no hay nada para mí. Querido, puedes influenciar a tus padres, o influenciar a tus hermanos, o influenciar a las personas que están a tu alrededor. Pero siempre estamos influenciando. Quieras o no quieras, vas a influenciar, o para bien o para mal. No hay neutro. No puedo estar neutro en la vida cristiana. Esa es una de las gran verdades que tú tienes que aprender. No hay neutro, o para un lado o para el otro lado. Jesús lo dijo bien claro: o eres o no eres. O estás en el camino angosto, o estás en el camino ancho. No se puede servir a 2 señores, decía el Señor Jesús. No se puede. O sirves a uno o sirves al otro. Es decir, mi querido, tú y yo, de alguna forma y de alguna manera, siempre vamos a estar influenciando, o para bien o para mal. Pero en esta mañana vamos a ver a esta familia, cómo influenció a sus hijos, cómo pudo hacer eso. Éxodo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice: un varón de la familia de Leví, aparece el nombre, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. No aparece el nombre. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. No aparece. En Hebreos capítulo 11, versículo 23 también dice: y los padres de Moisés tampoco aparecen. Así que vamos a ver cómo se llamaban. Éxodo capítulo 6, versículo 20, ahí vas a ver cómo se llamaban estos 2 hombres, el papá y la mamá de este chico. Dice, versículo 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahí aparece. ¿Cómo se llamaban estos? Amram y Jocabed. Una vez enseñé de Jocabed, pero bueno, ahora voy a enseñar de la familia. O sea, uno va renovándose. Y va escudriñando y buscando, y eso es lo que me sorprende de la palabra de Dios. Es que tú sigues escarbando y vas encontrando más verdades. Porque la palabra de Dios es eterna. Mi querido, cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a seguir enseñando las verdades por toda la eternidad. Y eso es lo lindo, ¿no? Y encontramos ahí. Encontramos a esta familia que va a ser de influencia para el gran hombre de Dios. Pero fíjate, quiero introducir a esta familia para que veas la condición en la cual ellos vivían. Porque pensamos que nuestros tiempos en el cual nosotros estamos viviendo es el más difícil. Pensamos que mañana más tarde va a ser más difícil.
Pero mi querido, el tiempo que ellos estaban viviendo, nunca hemos pasado nosotros. Tremendo es el tiempo. Fíjate, Éxodo capítulo 1, versículo 8. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Se acuerdan? José era el número 2 en Israel. José trae a Israel, al pueblo de los judíos, al pueblo judá, para que vivan ahí, le da la mejor tierra. Estaban viviendo bien los judíos. Después muere ese faraón, se levanta otro faraón, otro rey de Egipto que no conoce. Ya había muerto José. Y fíjate la situación. En medio de esa situación van a estar los padres de Moisés, dice, y no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. Israel era un pueblo esclavo en ese momento. Y dice que era tanta la esclavitud y tanto el servicio que amargaban la vida de los judíos. Una situación difícil que estaba viviendo Israel. Así era la vida en ese momento cuando estos dos personas, Jocabé y Amram, deciden casarse. ¡Ah, la marosca! Casarse en esa situación. Hay que tener valentía para casarse en esa situación. Porque sabían que mi hijo que nacería iba a ser otro esclavo en ese momento. E iba a sufrir. Es decir, cada hijo que iba a nacer en ese momento estaba condenado a la servidumbre y le iban a amargar la vida. Esa era la situación. Y estos padres deciden, dice, vamos a casarnos. En un momento difícil, en una circunstancia tremenda, a tal punto que amargaban, dice, sus vidas con dura servidumbre. Pero en medio de esa situación se casaron ellos, formaron un hogar. Primero nace María, después nace Aarón y después nace Moisés. Y mi querido, quiero ver dos principios que nos va a enseñar esta familia. ¿Cómo podemos ser de influencia a nuestros hijos y a nuestros hermanos que nos rodean? No importa la situación. Ellos estaban viviendo la situación más dura que ni siquiera tú y yo nos encontramos. Una vida amargada. Es tremendo eso. No sé si has conocido gente, pero cuando uno va visitando diferentes lugares y ves una pobreza, esa gente no ve futuro, sino ve amargura en su corazón. Y uno disfruta de la vida donde vivimos. Pero quiero que te pongas a pensar, era una situación muy difícil. Y eso es lo que me anima. No estoy en esa situación, pero puedo ser un impacto. Puedo ser de influencia. Y esta familia nos va a enseñar dos principios de cómo podemos ser influyentes. ¿Cómo podemos influenciar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos influenciar a nuestros hijos en un mundo que está bajo el maligno? Dice Primera de Juan. ¿Cómo? Querido, vamos a encontrar en el capítulo 2 de Éxodo. ¿Cómo podemos ser de influencia? El primer principio es que Jocabé y Amram eran una familia que confiaban en las promesas de Dios. Ese es el primer principio para poder influenciar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra generación, a nuestros hermanos en Cristo. Es decir, una familia que confiaba en las promesas de Dios. En un mundo difícil, en un mundo donde la esclavitud era muy dura, donde sus vidas eran amargadas,
a tal punto que no veían el futuro. Pero estos padres van a enseñar una gran verdad a sus 3 hijos. La gran verdad es que ellos confiaban en las promesas de Dios. Fíjate, Hechos 7, 6 y 8, para ver esa confianza. Vamos a ver ahí este gran hombre de Dios, Esteban. No quisiera ser un predicador como Esteban. Esteban predicó desde Abraham, era su sermón, desde Abraham hasta el rey David. Tremendo lo que fue Esteban. Qué mensaje que hizo Esteban. Después lo apedrearon. Pero fíjate en capítulo 7 de Hechos, versículo 6 en adelante. Y dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto es lo que dijo Dios en Génesis capítulo 15 a Abraham. Van a ser extranjeros y van a estar por 400 años en ese lugar y van a estar en servidumbre. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, ¿de qué promesa? De la promesa de que iban a ser liberados. Ya se cumplían los 400 años y estaba esta familia e iban a ser Moisés en ese momento. Y dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, sí, van a ser esclavos, pero en 400 años los voy a libertar, voy a levantar un libertador y los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra que le juré a Abraham, a esa tierra. Y dice que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Qué maravilloso. Esta familia estaba ahí en una situación difícil. Nace Moisés. Y esta familia, mi querido, conocía las promesas de Dios. Cuando ya se acercaba el tiempo, nace Moisés. No lo sé, mi querido, porque no encuentro mucha información, pero una verdad puedo decirte es que Dios de alguna forma le reveló que Moisés iba a ser el libertador. Porque dice que le dijo que el niño que nació fue agradable a Dios. Esa palabra agradable a Dios es alguien que Dios ha escogido con un propósito. Dios tenía un propósito para ese hijo. Y ellos cuando Jocabed le había dicho, viene el tercero. Y Jocabed le había dicho, estamos cerca a los 400 años. Este es el hijo. Esta es la persona que Dios va a usar para sacarnos de la amargura, para sacarnos de la esclavitud, para sacarnos de esta dura servidumbre en la cual estamos. Una familia que confiaba en las promesas de Dios. Volvamos a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Dice que ellos lo vieron un niño hermoso. Fíjate, Éxodo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Agradable a Dios, hermoso, propósito. Sabía que se cumplían. Ellos estaban expectantes, confiando en las promesas de Dios. Jocabed y Harán eran familias que confiaban en las promesas de Dios. Dios ha prometido un libertador. Estamos cerca a eso. Y ellos vivían eso. Los padres nunca saben lo que Dios ve en cada niño. No lo sabemos, mi querido. Pero sí el Señor nos enseña que debemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Nosotros no vemos. Por eso creo que Dios le reveló a Jocabed, a Amram, que él era. ¿Sabes por qué? Porque era una familia que confiaba en las promesas de Dios. Dios mueve las cosas a favor
de una persona que está siempre confiando en Dios. Podía haber nacido en otro hogar, el libertador, pero va a nacer en el hogar que necesitaba nacer, en la familia que confiaba en las promesas de Dios. Se acerca, confía esta familia en las promesas de Dios, esa va a ser la familia. Y yo voy a utilizar su hijo para ser el libertador. Mi querido, me pongo a pensar en Jocabed y Amram ahí, contándole las historias. Pero hizo algo. Jocabed y Amram no contaban las historias. Porque nosotros contamos las historias y está bueno contar las historias a nuestros hijos. Está bueno contarle la historia de David, está bueno contarle la historia de Sansón, está bueno contarle la historia de Daniel, de sus amigos, la historia de José, de Abraham, está bueno. Pero nuestros hijos cuando van creciendo ya no quieren que cuentes la historia. ¿Saben lo que quieren nuestros hijos? Es verte que tú estás viviendo esas historias. Quiere ver a sus padres que están viviendo las promesas de Dios. Ellos pudieron impactar la vida de Moisés porque vio a sus padres que estaban viviendo las promesas de Dios en un mundo donde estaba difícil, en un mundo donde las circunstancias eran duras, eran amargadas sus vidas, en una servidumbre. Pero ¿sabes qué, mi querido? Ellos estaban viviendo las promesas de Dios. No solamente las hablaban. No es cuántas promesas de Dios sepas, mi querido hermano. No es cuántas promesas de Dios tú puedas comunicar, sino cuántas promesas de Dios tú estás viviendo. Ellos vivieron las promesas de Dios, por eso se casaron en medio de esa situación. Conocían la historia de Abraham, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo. Y Dios le dice, para, yo tengo al cordero. Y puso ahí ese lugar, Jehová iré. Jehová proveerá. Hacémonos, Amram. Jehová proveerá. Viste que vivían la promesa de Dios. El Shaddai, el Dios todo suficiente y todopoderoso que vemos en la Escritura y en Génesis. No conocían nada, de acá para atrás conocían. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, le está diciendo, yo soy el Shaddai, el que va a introducirte y te va a dar toda esa tierra. Yo soy el Shaddai. Ellos conocían esa promesa. Por eso se casaron. Por eso formaron una familia. Mi querido, no era una familia que estaba formada en conocer las promesas. Era una familia que estaba formada en que estaban viviendo las promesas de Dios. Eso es lo que iba impactando a la generación. Viviendo las promesas de Dios. Mi querido, tú y yo tenemos que empezar a vivir las promesas de Dios. No de contarlas. Llega un punto en que está bueno contarlas. Ese es el punto A. Pero tenemos que pasar del punto A al punto B. El punto B es que tú y yo debemos vivir las promesas de Dios. Hace poco fuimos a Talavera de viaje. ¿Con quién dormí? Con Juan Carlos, con el profe Juan Carlos. Es conocido allá en Talavera el profe Juan Carlos. Imagínate, lo hemos subido de rango a Juan Carlos. El profe Juan Carlos. Mandale saludos, me mandan al profe Juan Carlos y al profe Alexis. A nosotros con Juan Carlos dormíamos en el dormitorio Vic, nos tocó todo ahí con el aire acondicionado, ¿viste? Cuando hacía calor, pobre Alexis le tocó el dormitorio de, ¿cómo se llama? El de categoría más baja, ¿viste? No había aire, no había nada, ¿viste? Pobre. Pero a nosotros nos tocó el salón Vic, damos gracias al Señor porque nos tocó el salón Vic a nosotros, el dormitorio. Y Juan Carlos me contaba, me decía, César, una semana que vamos a estar acá. ¿Sabes, mi querido? Él me contaba, me decía, una semana que voy a dejar de trabajar, porque uno vive el día a día. Como yo también, vamos viviendo el día a día. Ahora una semana sirviendo al Señor. Señor, te queremos servir. Juan Carlos me dice, mira, esta semana tuve trabajo y pagué esto, y pagué lo otro, y pagué lo otro, y pagué lo otro. Me alcanzó para 3 chorizos, que él llevó 3 chorizos y íbamos comiendo chorizos ahí en la camioneta. Y yo le decía a Juan Carlos, eso sella en tu corazón y comentá cómo Dios proveía. Me pasó a mí, le pasó a Alexis. Cómo Dios estamos viviendo las promesas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ya Dios no quiere que nos mantengamos en el punto A, solamente saber cuántas promesas, solamente decir las promesas de Dios. Dios ya no quiere, ahora Dios quiere pasar al punto número B. Es decir, cómo estás viviendo las promesas de Dios. ¿Cómo las vives?
Yo le decía a Juan Carlos, pon esa plataforma. De ahí comienza a vivir. Eso va a impactar. Eso te va a ayudar a tu vida. Eso nos va a ayudar a nuestra vida. Tengo tantas historias, mi querido, de contarte cómo Dios ha ido impactando mi vida. Proveyéndome, cuidándome, haciendo tantas cosas. Yo siempre tenía, no sé si le conté esta historia, pero yo tenía un recibo acá que cuando yo estudiaba en Monte, Dios nos llevó a ese lugar y estábamos estudiando. El primer año me sostenía mi iglesia un hermano, misionero. Segundo año, ¡ja!, la iglesia cortó relación con Palabra, ya me cortaron el sustento, no había medio sustento. Empecé a trabajar, a hacer cosas, pero era tan bajo el pago que recibíamos que no me alcanzaba, ¿viste? Trabajaba y siempre, y se iba formando una bola de nieve, ¿viste? La bola de nieve se va formando y se va formando y se va formando. Y mi querido, era una situación que, ¿viste? En el país que pasamos una situación que la inflación, ¿te acuerdas de esa inflación de que ibas al supermercado y se remarcaba todos los precios? Estaba en esa época y a mí se me iba haciendo una bola de nieve. Y yo decía, hermano, a mí ya me da vergüenza ir a comer, ir a bañarme, porque estoy usando todos los servicios y no estoy pagando, no estoy llegando. Entonces le dije a este hermano, al encargado de la administración, le digo, Ricardo, por favor me tenés que dar permiso. Yo me voy a ir a Buenos Aires a trabajar, voy a trabajar allá, voy a juntar el dinero que te debo y juntar el dinero que me falta y vengo y te pago y sigo estudiando. Bueno, me dice, vamos a hacer eso, pero vamos a esperar un mes. Si vemos que en ese mes Dios no hace nada, yo te firmo la orden y te vas. Bueno, empezamos a orar. El primer día, ¿cómo andábamos? El primer día era un filo tremendo, oraba. Día 15 ya la oración iba bajando, ¿viste? Día 25 ya estaba desahuciado, ¿viste? Día 29 ya ni oraba, ¿viste? Hice el bolso, tac. Día 30 ya estaba saliendo con mi bolso y me dice Norberto Jiménez. ¿Se acuerdan que Norberto me dice, che César, tenés que juntar a todos los peruanos porque viene un hombre, qué sé yo, ni lo conocemos, ni los conoce ustedes, tampoco viene un hombre y quiere conocerlos. ¿Y sabe lo que mandó a hacer? Milanesa, la marosca, el milanesa era el zoom de la comida, la milanesa, y vamos a tomar Coca-Cola. Ya estamos en el cielo nosotros, ¿viste? Y bueno, llega este hombre. Lo recogen de Buenos Aires, lo traen, ¿viste? Nosotros pensando en la milanesa, no nos importaba el hombre, el hermano. Yo pensaba en la milanesa, en la Coca-Cola, en comer y irme con mi bolso. Al otro día me iba a Buenos Aires a trabajar. Este hombre llega y dice, ¿sabes por qué los reuní aquí? Pues yo tengo 2 hijos. Tremendos eran mis hijos. Y fueron de vacaciones, se fueron a Perú. Y se fueron a un campamento y entraron al campamento ahí. Cuando llegaron a mi casa, quedaron transformados estos gurises. Consagraron su vida y comenzaron a ir a la iglesia y ahí está. Yo hice una promesa a Dios. Donde yo me entere de un peruano, los voy a ir a visitar y los voy a ir a conocer. Y por eso estoy acá, porque sé que hay 11 peruanos acá y quería conocerles. Y bueno, les contamos nuestro testimonio, él nos contó su testimonio, todo lo demás. Comimos como un rey, te digo. Y ese día ya no pude dormir echado, dormí parado, porque ya tenía tanta comida acá que... El otro día, bueno, en el almuerzo, estaba listándome todo para irme en la tarde, en el almuerzo me llaman, en el almuerzo llegan siempre todos los recibos, las cartas, todo lo que viene. Entonces, porque en el almuerzo estamos todos juntos, entonces se entrega toda la correspondencia, todo. César siempre que tiene un recibo, la marosca, más deuda, ¿viste? Recoger mi deuda, ¿viste? Me iba para allá al frente. Hermano, cuando veo ese recibo, no sabes. Decía ahí en ese recibo, deuda cancelada. Me pagaron lo que debía y lo que me faltaba. A los 11 chicos peruanos le pagaron toda la deuda. Y yo guardé eso diciendo, Señor, yo quiero vivir las promesas tuyas. Mi querido, nunca más lo vi a ese hombre. Ya ni me acuerdo cuál es su nombre. Pero Dios movió un corazón. Se subió a su avión y llegó a Ezeiza y se juntó. Porque Dios quiere enseñarnos a vivir sus promesas. No solamente conocer sus promesas, sino vivir las promesas de Dios. Y guardé ese recibo. Un día me robaron la Biblia, pero bueno. No tengo el recibo, pero tengo esa verdad en mi corazón. Jehová Jireh. Querido, cuento esa historia a mis hijos, cuento la historia a cuantas personas están a mi alrededor, porque Dios quiere que vivamos de esa manera. Yo le decía a Juan Carlos, cuenta eso.
Cuenta a los hermanos que están acá en la iglesia. Cuenta a tu familia lo que es Dios. Dios quiere ver a padres que están viviendo las promesas de Dios. Porque de esa manera vamos impactando a nuestros hijos, a nuestra generación, a nuestros hermanos. Vivamos, ya no cuánto sabemos, no interesa cuántas promesas sabemos. Lo que debemos hacer es cómo estamos viviendo las promesas de Dios. Y Jocabed y Amram vivían las promesas de Dios. En medio de un mundo difícil, vivían las promesas de Dios. Eso impactó a Moisés. Moisés no tuvo mucho tiempo para estar con Jocabed y Amram. Dice que al poco tiempo, versículo más adelante, dice que lo tuvo que llevar. Fíjate, versículo 5. Y la hija, 2:5, Éxodo 2:5, y la hija de Faraón descendió a lavarse del río y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, envió una criada suya a que lo tomase. Y ahí estaba. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Sabes dónde estaba Moisés? Después de 6 a 8 años, dice la historia. Algunos dicen 6, otros dicen 8, no importa. Entre 6 y 8, ¿dónde fue Moisés a vivir? El palacio. Se fue a vivir al palacio como un rey. Pero ¿sabes qué? Moisés seguía viendo a sus padres. Como vivía en el palacio, sabía todo lo que pasaba afuera. Como el presidente. La familia del presidente sabe lo que está pasando alrededor de su localidad o de su país. Sabe. Moisés sabía. Pero Moisés sabía que a sus padres no les estaba faltando nada porque estaban confiando en las promesas de Dios. Eso iba impactando a la vida de Moisés. Moisés estuvo muchos años, más de 30 años estuvo viviendo en el palacio, estudiando en las universidades, aprendiendo toda esa cultura. En el primer mundo estaba viviendo, pero ¿sabes qué? Seguía mirando a sus padres. Sus padres seguían influenciando en sus vidas, seguían impactando su vida, porque en medio de la servidumbre, en medio de la esclavitud, ellos estaban viviendo las promesas de Dios. Él seguía mirando a sus padres. Mi querido, nuestros hijos han conocido las historias de nosotros. Todas las historias de la Biblia y todos los libros y todo lo que haber lo hemos dado. Ahora que ellos tan grandes necesitan ver esto, el lado B, el punto B. Padres, madres están viviendo las promesas de Dios. Vive la promesa de Dios. Vive la promesa de Dios. Jocabed y Amram vivían. No es cuántas promesas saben, sino cuántas promesas de Dios estás viviendo. Mi querido, las promesas de Dios te ayudan en nuestro caminar diario. Las promesas de Dios estaban sosteniendo, le ayudaban en su caminar diario, en medio de la servidumbre y de la esclavitud. Las promesas te ayudan. Si no, ve la vida de Abraham. La vida de Abraham empieza en el capítulo 12 bien, pero en el versículo 10 que hace, el capítulo 12, se olvida de las promesas. Y dice que desciende a Egipto. Y cuando desciende a Egipto miente, fue un desastre su vida. Y después en el capítulo 13, tengo que volver a vivir las promesas de Dios. Vuelve a vivir las promesas de Dios y Dios lo restaura de nuevo a Abraham. Abraham, mi pacto sigue intacto contigo. Las promesas de Dios es lo que te van a ayudar a vivir la vida cristiana en un mundo que está bajo el maligno. El mundo que está fuera de la voluntad de Dios. Vive las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos alientan en medio de las pruebas. Ahí estaban ellos, en medio de una situación difícil, prueba tras prueba. Le trataban duramente, le cargaban más cosas, lo molestaban, llegaban a amargarle sus vidas, pero ellos ¿qué? Ellos se alientaban con las promesas de Dios. Las promesas de Dios, mi querido, te alientan en medio de las pruebas. Lo único que te va a quedar cuando estés pasando el valle de la prueba, lo único que te va a sostener son las promesas de Dios. Moisés vio en sus padres que las promesas de Dios le sostenían. En un mundo difícil le estaba sosteniendo.
Los egipcios estaban dándole muy duro al pueblo de Israel, pero Moisés vio eso. Las promesas les alentaban en los momentos de las pruebas. Por último, mi querido, las promesas nos animan a obedecer a Dios, nos animan a confiar en Dios, porque la obediencia es el resultado de la confianza. Cuanto más confías en Dios, más obedeces. Y eso hace las promesas de Dios. Ellos habían decidido formar una familia en medio de situación difícil, pero sabían el secreto. Debemos tener una familia que confía en las promesas de Dios. Mi querido, confíe en las promesas de Dios. Dios hace grandes cosas. Queridos, en la familia van a haber altos y bajos. En toda familia va a haber esa situación. Aciertos y fracasos. Van a haber. No podemos escapar de eso porque no somos perfectos. Estamos madurando. Van a haber altos y bajos, aciertos y fracasos. Pero lo que Dios quiere es que en medio de eso tú madures a través de viviendo y confiando las promesas de Dios. Nuestros hijos, tienen que ver cómo estamos madurando como padres, cómo estamos creciendo. Y ese crecimiento solamente nos va a dar cuando nosotros estemos confiando y viviendo las promesas de Dios. Nuestros hijos saben más de lo que tú y yo pensamos que saben de nosotros. Saben cómo somos, saben nuestras debilidades y saben nuestras fortalezas. Pero lo que ellos quieren ver es cómo tú y yo vamos creciendo, confiando en las promesas de Dios. Ese es el héroe, no el que no se equivoca, sino que cuando fracasa dice, perdóname, me equivoqué, vamos para adelante. Cuando acierta dice, gloria a Dios, vamos para adelante. Hay altos y bajos, hay aciertos y fracasos, pero eso no interesa. Lo que interesa es que tú absorbas, madures y crezcas diciendo, Señor, quiero vivir bajo tus promesas. No le creas al diablo, mi querido. El diablo siempre te va a decir que Dios no cumplirá sus promesas. El diablo siempre va a decir que Dios se va a equivocar o se ha equivocado. El diablo siempre te va a decir, tú nunca vas a cambiar. El diablo te va a decir, tú no sirves para nada. El diablo te va a decir, mira la familia que has formado y es un desastre. Querido, no le creas. Créele a Dios. Dios tiene todo el poder para transformar un hogar. Solamente lo que está pidiendo es que nosotros nos rindamos a vivir las promesas de Dios. Eso impactó a Moisés. Eso fue lo que le impactó en la vida y lo influenció a Moisés. Mi querido, la confianza en Dios es una convicción plena de lo que Dios hará lo que ha prometido. Están ocupados en hacer tantas cosas para cambiar a alguien. Dice, estás equivocado. Las promesas de Dios no se hacen de esa forma. Las promesas de Dios son personales, empieza tú. Siempre vamos a cursos diciendo cómo puedo cambiar o cómo puedo alentar o cómo puedo decir a nuestros hijos, mi querido, la Escritura dice, la única manera es que tú empieces a cambiar. Él está viéndote. Empieza a vivir las promesas de Dios. Esta familia impactó la vida de Moisés, al gran hombre de Dios. Hay más pasajes de la vida de Moisés siendo usado por Dios porque tuvo atrás una familia que vivía las promesas de Dios. Mi querido, somos perfectos. Decía Norberto, no hay familia perfecta. Pero hago una cosa, y con esto quiero cerrar, en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, quiero cerrar este punto para entrar en el segundo, que nos falta poco. Solamente tengo 2 puntos y se me va el tiempo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad, sí, mi querido. Somos padres, es nuestra responsabilidad haciendo una cosa, olvidándome. No soy perfecto, no lo he alcanzado, pero prosigo madurando en mis altos y bajos, en mis aciertos y en mis fracasos. Tomo la decisión, Señor, quiero empezar a vivir tus promesas. Prosigo a la meta. Prosigo a ese llamamiento supremo. Prosigo lo que tú me has dado a ese propósito. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Prosigo. Y eso es lo que vio Moisés en sus padres. En sus aciertos y en sus fracasos, seguían confiando en sus promesas. En sus debilidades y en sus fortalezas, seguían confiando en las promesas de Dios. Querido, yo te ruego, te animo de todo corazón. Cada promesa que tú sabes, empieza a vivirla. Eso te va a ayudar a tu propia vida y va a ayudar a la generación que tenés a tu lado. Eso es lo que va a impactar. Que tú vivas las promesas de Dios. El segundo principio que nos va a enseñar la vida y la familia, volvamos a Éxodo capítulo 2. Segundo principio que nos va a enseñar Jocabed y Amram. Primer principio, era una familia que confiaba en las promesas de Dios. Vivían las promesas de Dios. Vive la promesa de Dios. Olvídate de tus hijos. Olvídate del plan 1, del punto número 2, del punto número 3. Él quiere ver padres que están viviendo las promesas de Dios. Podemos darle todo. Gloria a Dios. Podemos darle todos los recursos que ellos necesitan. Gloria a Dios. Podemos sostenerles, amén, hermano, esfuérzate y sostén a tu familia. Trabaja, sacrifica. Pero sobre todas las cosas, mi querido, sobre todas las cosas, vive las promesas de Dios. Eso va a impactar más que cualquier cosa en la vida de nuestros hijos. Vive las promesas de Dios. Segundo punto, no solamente que era una familia que confiaba en las promesas de Dios, sino que era una familia que caminaba en los principios de Dios. Éxodos, versículo 1 y 2 de nuevo. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Hechos 7:20. Hechos 7:20, de nuevo leemos ahí. Le estuvo escondido por 3 meses. Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado. No solamente fue escondido, sino dice que fue criado por 3 meses en casa de su padre. De su padre. Ahí estaba. Papá y mamá. La mamá lo escondió, el papá lo criaba. Pero vamos ahora a Hebreos capítulo 11, versículo. Me encanta porque la Escritura se interpreta a sí mismo. Te va dando la revelación de lo que vos vas necesitando. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, está hablando de los padres, de por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Lo escondieron, lo criaron por 3 meses, pero fíjate lo que sigue, que es la parte más importante. Porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Era una familia que caminaba en los principios de Dios, no al homicidio, no al aborto, no a la crueldad. Este rey no es la voluntad de Dios. Tomaron una determinación, dice, y no temieron el decreto del rey. Una familia que vivía en los principios de Dios. No aceptaron el decreto del rey. Los principios de Dios, mi querido, te dan el valor y el denuedo para vivir firmes contra las acechanzas del diablo. Te dan el valor que tú y yo necesitamos. Los principios de Dios. No temieron el decreto de este rey. Confiaron en los principios de Dios. Vivían los principios. Sabían que iban a ser muertos. Sabían que Jocabed y Amram, si los encontraban, los mataban.
Pero mi querido, me encanta cuando la persona va viviendo los principios de Dios, me encanta cómo Dios va haciendo todas las cosas. Cómo Dios va moviendo todas las cosas. Vamos a Éxodo, capítulo 2 de nuevo. Esta familia vivía en esos principios. Capítulo 1 de Éxodo, versículo 15. Mirá lo que hace Dios. A mí me encanta lo que hace Dios cuando las personas comienzan a vivir los principios de Dios. No comienzan a decir los principios, comienzan a vivir los principios de Dios. Versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Eran tremendos los egipcios. Los egipcios podían tomar a las judías, abusar de ellas, tratarlas, y no iban a la cárcel, porque los judíos eran esclavos. Maten solamente a los hombres. Y estas parteras, mira, pero, versículo 17, las parteras temieron a Dios, mujeres de principio, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Eso es lo que hacían. Las parteras no mentían, retrasaban. Veían a Dios diciendo, Señor, tienes que hacer algo, Señor. El principio es no matar, no vamos a matar. Señor, tú haz algo. Se enteraban, va a luz, Juanita, a la marosca. Bueno, lento, la partera, alistar todas las cosas. Cuando llegaba, ¿qué pasaba? Se había nacido. Dios ve eso, el principio. Mujeres que vivían el principio de Dios. Y mirá lo que hace Dios. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó, ¿qué? ¿Qué prosperó? ¿Los recursos? ¿Qué prosperó? ¿Más dinero? ¿Qué prosperó? La familia, mi querido. Vive los principios de Dios y Dios prosperará las familias. Nosotros estamos hablando de principios y no vivimos los principios de Dios. Mi querido, vive los principios de Dios. Déjalo el resto a Dios, Él se va a encargar. Ahora, era la potencia más grande, ¿eh? Era el primer mundo, Egipto. Ese rey podía hacer lo que quería, tenía todo el poder para hacerlo. Pero me encantan las manos de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿qué dice el versículo? ¿Quién contra nosotros? Dios tiene esa capacidad, pero solamente con familias, hombres y mujeres y jóvenes que viven los principios de Dios. Él se encarga de prosperar. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer es vive el principio, vive las promesas. Él se encarga de ¿qué? De prosperar la familia. Mi querido, yo me gozo porque yo aprendo. No creas que yo me lo sé. Yo doy gracias por cada tema que me van dando porque voy aprendiendo. Quiero vivir así. Quiero vivir de esa manera. Quiero asegurar el éxito. Pero el éxito se asegura cuando tú y yo vivamos los principios. Y Dios se encarga del resto. Es de Dios la obra, no nuestra. Pero mira lo que Dios va haciendo todavía, no terminó ahí. Versículo 22. Entonces dice, bueno, estas parteras, no puedo contar con ellas. Es más, Dios las bendice. Entonces voy a hacer mi segundo plan. No termina ahí, versículo 26. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echá al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ahora no solamente va a usar a las parteras, no, como las parteras no estaban haciendo la obra, ¿qué va a usar? A todo el pueblo de Egipto. Muchachos, ustedes van a seguir violando acá a las mujeres, pero para que no haga problema, ¿qué vamos a hacer? Manden todos estos niños para que sean ahogados. Motivación, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice que ya se solucionó un problema. Ahora tengo a Moisés. Ahora va a venir los egipcios y me llevan a Moisés y lo van a ahogar. Entonces la mujer que hace, yo quiero vivir los principios de Dios, aplicar la soberanía de Dios. Ahí sí, Señor, yo quiero vivir la soberanía de Dios. Tú eres el que controlas. No solamente sabía de oído. Ella ya estaba viviendo los principios de la soberanía de Dios.
Iba a hacer algo, mirá el versículo 3 del capítulo 2 de Éxodo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Donde iba a ser muerto, Señor, lo entrego. Ya no puedo hacer más nada. Ahora vienen los egipcios y me llevan a Moisés. Yo me imagino porque tengo hijos. Alguien te diga, vamos a tomar a tu hijo y lo vamos a matar. Ella agarra los carrizales, va tejiendo. Amram fue a buscar la brea. Ahí estaba acá, llenando todo de brea. Dice Dios, tú nos prometiste que este es el libertador. Y yo confío en tu soberanía. Yo no entiendo, pero confío. Y lo dejó ahí. Conoces la historia. Dios mueve sus manos. Y dice que Dios hace todas las cosas. La hija del faraón se podía haber bañado en cualquier otro lugar. Pero justo Dios hace que se presente en ese lugar. Y ve ahí al cajoncito. Che, mira, hay un regalito por el Día de la Madre. Vamos a buscarlo. Manda a una de sus doncellas, viene, ¿y qué había adentro? Lo hace llorar Dios a Moisés. Moisés comenzó a llorar porque esto, y pone cara contenta porque, ¿sabes qué? Si no, y Dios comienza a usar. Y llora. Y la hija de Faraón dice, queda impactada. Qué hermoso niño. Mira lo que hace Dios. Dice a una doncella, búscame una nodriza. Estaba cerca la hermana de Moisés, María. Dice, yo voy a buscar a la nodriza. ¿A quién va a buscar? Mamá. ¿Y sabe lo que hace esta mamá? Lo que más hace Dios, dice la hija de Faraón, yo voy a cubrir todos los gastos de mantención para Moisés y toda la familia. Porque cuando tú vives los principios de Dios, Dios se encarga de prosperar la familia. No lo digo yo, lo dice Dios. Vive los principios de Dios. Tú y yo necesitamos vivir los principios de Dios. No necesitamos cuántos principios conoces. No necesitamos cuántos sabemos. Dios quiere cuánto estás viviendo de mis principios. Vive los principios de Dios. Y ahí estaban viviendo ellos los principios de Dios. Y yo me imagino, llegaron ahí. Y me imagino que Amram estaba, porque Amram no sabía, estaba trabajando. Y llega Amram y dice, no sabés la noticia que te tengo. Jocabed le había dicho a Amram, sentate porque te vas a caer de espaldas. Dios nos devolvió a nuestro hijo. Pero es más, Dios hizo algo que no podíamos hacer. Vamos a ser sostenidos. Mi querido, cuando tú vives los principios de Dios, Dios mueve cielo y tierra. Y quiero decir, mueve cielo y tierra para prosperar tu vida. Puede mover un ejército, lo puede mover. Tenés historia ahí cuando estaba Eliseo. Estaba Elías en un lugar desierto, Dios movió a los cuervos para alimentarlo. No había más cuervos porque no sé qué pasó con los cuervos. Ahora Dios dice, bueno, no hay más cuervos, Elías. Ahora yo levanté una viuda. Vamos para la viuda. Dios mueve. Cuando tú vives los principios de Dios, Dios mueve su mano. Eso era lo que estaba viendo Moisés en la vida de sus padres, que estaban viviendo los principios de Dios. Dice que no temieron el decreto del rey. Vivían los principios de Dios. Mi querido, los principios de Dios forman tus valores como persona. Tú te mueves de acuerdo a tus principios. Tú tomas decisiones de acuerdo a tus principios. Y tú eres el resultado de tus principios. Tú te mueves de acuerdo a tus principios que tú tienes. Tú tomas decisiones de acuerdo a tus principios. Mi querido, eres el resultado de tus principios. Los valores que has formado. O buenos principios o malos principios. Muchas veces, mi querido, tomamos decisiones por los resultados. Te quiero decir algo. Nunca tomes decisiones de acuerdo a los resultados que queremos. Toma decisiones de acuerdo a los principios de Dios. Ay, tengo que tomar una decisión, pero ¿y si se molesta el hermano? Uy, lo que le voy a decir no le va a agradar. ¿Y si va a pasar? No, entonces comienzo a aliviandar, comienzo a transitar el camino que no debo transitar. Querido, no tomamos decisiones por los resultados que queremos. Moisés quiso tomar la decisión de esa manera, mató a un egipcio y se tuvo que ir. Muchas veces tú comienzas a tomar decisiones de acuerdo al resultado. En el liderazgo, ¿sabes por qué está fracasando el liderazgo muchas veces? Porque toma decisiones por el resultado. Entonces no digo mucho porque después se me van.
Tomo decisiones de esta manera y fracasamos y fracasamos y fracasamos. Mi querido, Dios quiere que tomes decisiones de acuerdo a los principios. Tomamos decisiones en el seno de la familia no por los resultados. Si le gusta a mi hijo, no le gusta, si le ofende, no le ofende. No, tomamos decisiones de acuerdo a los principios de Dios. Querido, tú y yo siempre estamos tomando decisiones y toma decisiones de acuerdo a los principios de Dios. Y cuando tú y yo tomamos decisiones de acuerdo al principio de Dios, el resultado está asegurado. Fíjate, mi querido, cada vez que tomas decisiones de acuerdo a los resultados que tú quieres, vas a fracasar. Toma decisiones de acuerdo a los principios. Jocabé y Amram impactaron la vida de Moisés de esa manera. Sus padres vivieron las promesas de Dios. Sus padres vivían bajo los principios de Dios. Mira lo que cosecharon. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mirad, fue tanto el impacto de Jocabé y Amram, capítulo 11 de Hebreos, y mira lo que pasó, versículos 24 en adelante. Mira lo que impactó a Moisés. Mira cómo Moisés creció ahí. Cómo fueron de influencia, impactaron su vida. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, 3 cosas que toma decisión Moisés. Porque sus padres impactaron su vida, porque sus padres comenzaron a vivir las promesas de Dios y los principios de Dios, y Moisés fue real y vio esas vidas que vivían de esa manera. Y fíjate, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse la hija de Faraón. Rehusó la fama de ser hijo de la hija de Faraón. Rehusó, porque sus padres impactaron su vida. Dice versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés rechazó los placeres de Egipto. Moisés rehusó la fama de ser hijo de la hija del Faraón. Moisés rechazó los placeres de Egipto, inmoralidad, idolatría, porque vio a su padre que vivía los principios y las promesas de Dios. Pero fíjate lo que va diciendo en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés renunció a los tesoros de Egipto. Queremos ver a nuestros hijos así. Queremos ver a nuestros hijos que van rehusando la fama de este mundo. Queremos ver a nuestros hijos rechazando los placeres del pecado. Queremos ver a nuestros hijos renunciando a los tesoros de este mundo, sino que vayan poniendo la fe en el galardón que es Cristo Jesús. Me encanta el versículo 27. Para terminar, dice, por la fe dejó Egipto no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde aprendió eso Moisés? ¿Cómo sabía cómo vivir la vida sosteniéndose viendo al invisible que vio a sus padres? Tú y yo, mi querido, tenemos que vivir la vida cristiana sosteniéndonos como viendo al invisible. No lo vemos a Dios, pero mueve todos los hilos. Él hace eso. Jocabé impactó. Amram influenció en la vida de Moisés. Vivían las promesas de Dios. Vivían los principios de Dios. Y Dios hizo su trabajo. Lo demás es de Dios. Mi querido, quiero terminar con Joel 2:25. Tú dirás, tanto tiempo que Joel capítulo 2, versículo 25. De repente tú dirás, bueno, ya tengo tantos años, ha pasado tantas cosas, ha pasado tanta agua debajo del río que ya no tengo más oportunidad. No, mi querido. Tú dirás, quizás no son así mi familia, de esta forma, de esta manera. Te quiero mostrar un versículo que a mí me impactó, mi querido, cuando yo lo encontré. Y solamente hay un ser en el mundo, en un universo, que puede hacer lo que no puede hacer nadie. Solamente Dios puede hacer esto, y es una promesa para ti y para mí. Por cuanto muchas veces no vivimos la vida en las promesas de Dios o la vida en los principios de Dios, y nos equivocamos y no estamos viviendo como Dios quiere, diciendo, mirá lo que estoy cosechando. Pero Dios puede hacer algo.
Me encanta este versículo 2 de Joel, versículo 25. Os restituiré los años. Israel estaba sufriendo. Israel estaba sufriendo por causa de sus malas decisiones. Estaba sufriendo porque no estaba viviendo conforme a los principios y a las promesas de Dios. Y Dios dice, mira, yo puedo hacer algo que no puede hacer el mundo, ni nadie, porque yo soy Dios. Y dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y muchas veces, hay veces no vemos la luz. A veces no vemos el futuro diciendo, Señor, ¿cuánto tiempo perdí? Tengo tantos años de vida cristiana y tengo tantos años en la familia y realmente no está saliendo tan bien las cosas. Mi querido, Dios te promete esta gran verdad. Él puede restituir los años que muchas veces, a veces lo hemos perdido. O no hemos acertado, o nos hemos equivocado, o no hemos tomado las decisiones correctas, o nuestros hijos no nos han visto que nosotros vivamos bajo las promesas y los principios de Dios y tantas cosas, mi querido. Pero Dios dice, mira, tengo una gran promesa para vos. Yo puedo cambiar esa etapa. No me importa cuántos años has estado no viviendo las promesas y los principios, pero yo puedo hacer algo. Si tú, dice el versículo 12, por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Si tú tomas la decisión, mi querido, de vivir las promesas de Dios y los principios de Dios, Dios tiene algo, siempre tiene la última carta debajo de la manga. Yo tengo la capacidad de restituir todo el año que has perdido. Quizás no has tomado buenas decisiones, yo tengo la capacidad. Quizás no has estado viviendo en las promesas de Dios, yo tengo la capacidad de restituir los años que has perdido. Yo lo puedo lograr, pero tú tienes que poner de tu parte, arreglar tus cuentas y convertíos al Dios vivo y verdadero. Querido, yo quiero eso para mí. Yo quiero que Dios restituya muchos años de mi vida, en la cual uno se ha equivocado, en la cual uno no ha vivido bajo las promesas o los principios de Dios. Pero si tú te alineas con Dios de nuevo, Dios tiene esa capacidad de volver a ese primer amor, de volver a esas ganas de servir a Dios, de volver a mirar a la gente con la misericordia y con la pasión, de volver y mirar la obra misionera fuera de nuestro lugar. Dios tiene esa capacidad. Yo no sé, a veces nos enfriamos, a veces nos cuesta cosas, a veces no logramos lo que queremos. ¿Saben, mi querido? Dios dice, volvete a mí y yo voy a restituir. No me importa lo que ha pasado, no me importa el pasado. Yo tengo la capacidad, pero va a depender de ti. Mi querido, ahí tenés abierto la oportunidad para que Dios prospere a nuestras familias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana y gracias por lo bueno que tú eres. Señor, gracias por estos principios que tú me enseñaste a través de esta familia. Ayúdame de todo corazón, Señor, a vivirlo de esa manera, con esa intensidad, con esa pasión. Pero yo también te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, madre, hijos, que están aquí en este lugar, Señor. Que tú puedas poner estos dos principios en su corazón, para que tú, Señor, prosperes sus familias. El diablo, Padre, quiere destruir la familia. Y gracias por habernos regalado estos dos secretos, Señor. Ayúdanos a vivirlo. Y te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú puedas poner el querer como el hacer en sus vidas para vivir estos principios. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga y que tengan una buena semana. Voy abriendo paso en medio del camino,
Yo sé bien lo que me espera al final. Se han gastado ya mi fuerza, pero sigo. Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe quien me sustenta. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montañas que me puedan detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas creyendo en ti. Y es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe quien me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas creyendo en ti. Y es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe quien me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mis batallas creyendo en ti. Y es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe quien me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti.